Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Elecciones 2015, Campañas Electorales. La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes. El tope de campaña para 2015 en la elección de diputados es de 1.209.528 pesos con 96 centavos. De acuerdo con Integralia, el costo real de las campañas para obtener una diputación es de 5 a 12 millones de pesos. La práctica común para rebasar los topes era realizar una doble contabilidad. Lo anterior será imposibilitado mediante el nuevo sistema de fiscalización electrónico y en tiempo real. El INE fiscalizará la elección federal y las elecciones locales a partir de esta elección. La elección será anulada por el INE si los gastos rebasan los topes de campaña en un 5%. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina, por los datos. Ya estamos aquí de vuelta, en efecto, en el análisis en perspectiva sobre las campañas electorales. Decíamos, y voy a regresar al punto en el corte, que había que hablar de las estrategias de campaña con las que cuentan hoy los partidos políticos, pero también por ahí Marvin dejó caer el tema de Podemos y nos quedamos ahí un poco con la reflexión. Es que, ¿a dónde voy? No solo hay nuevas estrategias, hay, si miramos al mundo, y también en el caso mexicano, con la figura de las candidaturas independientes, potenciales o reales nuevos actores. Es decir, ya no son solo los partidos políticos y no son solo los partidos tradicionales, sociedades que vivieron durante décadas con sistemas bipartidistas, hoy se encuentran con nuevos partidos y con nuevos actores y nuevos movimientos. ¿Qué está pasando por ahí, María Elena? Bueno, el mundo ha cambiado, no permanece estático, hay muchos cambios a nivel global desde la década de los 90 del siglo XX. Y la democracia es un régimen que ya tiene cada vez menos afectos. Dan cuenta de esto informes como los de Latinobarómetro, Eurobarómetro. Bueno, cada vez hay menos respaldo a la democracia. Y esto tiene que ver con un desencanto de que la democracia probablemente no ha logrado, sí, que los ciudadanos tengan equidad, que haya equidad en condiciones económicas, no han logrado abatir la corrupción. Este es un gran problema, una gran deuda de los partidos políticos, y no solo en México, sino en todo el mundo. Esto que ha provocado un gran desencanto. Y esto ha provocado nuevas formas de hacer política. Tenemos el ejemplo de Podemos, en rumbo de ser institucionalizado, le está dando la batalla en España, no solamente en España, en otros países también están surgiendo este tipo de movimientos ciudadanos que después se institucionalizan y que hoy tienen en jaque a la democracia. ¿Cuáles son las perspectivas o algunas posibles proyecciones? Una, que cada vez tengamos más Podemos. En el caso de México, pues no tenemos aún Podemos, pero sí candidaturas independientes, y esto es histórico. Y en el contexto actual no sería difícil que surgiera en algún momento de cara al 2018, en fin, algún liderazgo atractivo que pudiera encausar descontentos políticamente hablando. Así es, esta es una posibilidad, que tengamos cada vez más Podemos pero también lugares. La otra posibilidad es que no tengan éxito este tipo de ciudadanos que entran a un sistema de partidos en una sociedad específica y que sean absorbidos por un sistema anquilosado, lo cual sería gravísimo, porque me parece que la política contemporánea y también en México necesita nuevos rostros, nuevos discursos y nuevas formas de ejercicio político. Voy a regresar a varios de los elementos, pero retomo uno puntual, que es una, digamos, no que sea una contradicción, pero una miniaporía que veía en tu discurso, que es de la democracia está de alguna manera generando descontentos y en alternativa a la democracia surgen estos movimientos como Podemos. Pero yo te preguntaría, porque además tú decías que te gustaría ver que sucediera algo así, ¿son en verdad alternativos a la democracia o son movimientos democráticos que lo que vienen es a cambiar la manera en la que funcionan las democracias? Yo creo que juegan dentro de la democracia, son actores que juegan ahí. ¿Y cuál vería yo como el éxito? Mi lectura sobre los políticos hoy en día es que viven en burbujas de realidad, separadas, flotando, y que rara vez se conectan con la realidad terrenal, por así decirlo. La cultura priista es tan fuerte que va más allá del PRI mismo, ¿no? Todos los partidos políticos están, desde mi punto de vista, en un esquema de verticalidad, de arriba hacia abajo, y creo que la opción es de abajo hacia arriba, ¿no? Hablarle a los ciudadanos, construir los discursos políticos. Para aquello que preguntaba sobre una campaña exitosa, creo que tiene que ser de abajo hacia arriba, que los políticos le hablen a los ciudadanos, ¿no? Y no de una comunicación unidireccional como es hoy en día. Decían, ¿tenemos en México un Podemos?
pues bueno, hay un partido político hoy en día que surge como un movimiento social grande, se institucionaliza como partido político, sin embargo… ¿Estás pensando en Morena? Exactamente. Okay. Sin embargo, dista mucho de lo que ocurre en realidad, ¿no? Tenemos un Podemos que actúa desde mi punto de vista, salvo la personalidad de Pablo Iglesias, bajo esquemas un poco más horizontales de la distribución del poder al interior de los partidos políticos y de inclusión de los mismos. Tenemos en México ese caso que finalmente, basado en esa cultura anquilosada priista, es vertical. Un punto interesante. Hablabas tú de ciudadanos que se organizan y participan, irrumpen en la política. Dice Marvin, y muy importante que el discurso sea bidimensional y que también venga desde abajo, pero en algún momento del discurso no puede evitar mencionar el caso de la persona, en este caso de Pablo Iglesias, pero de la persona. Es decir, estos movimientos en realidad pueden irrumpir en la política institucionalizándose sin liderazgos visibles, fuertes. Bueno, el discurso de los movimientos dicen que pueden vivir sin ellos, es decir, que son movimientos sin líderes. Porque también mencionó Morena, digamos. Que hay un etos que los invade, ¿no? En los cuales no hay liderazgos, sino liderazgos para las coyunturas. A mí me parece que los movimientos, cualesquiera que estos sean, requieren de líderes visibles. Okay. Definitivamente, no puedo concebir un movimiento sin liderazgos, aunque en el discurso de este tipo de movimientos ciudadanos que hoy están irrumpiendo en muchos lados, no solamente en España, es que no debe haber liderazgos porque los liderazgos se corrompen, ¿no? Este es el discurso de estos. Ahí es donde está este dilema visto desde otra perspectiva, de nuevo el lugar común del huevo y la gallina, es decir, ¿en qué momento desarticulas esto? Ahora bien, estamos hablando de política, estamos hablando de elecciones, estamos hablando de campañas, no solo de México, pero habíamos dejado en el tintero el tema de las nuevas estrategias para acercar la política a los ciudadanos y en el caso de las campañas políticas para atraer el voto ciudadano. Las nuevas tecnologías, Marvin, tú eres experto en esto, ¿dan nuevos elementos para hacer política? Si no, ¿en qué sentido, más allá de lo que ya hablábamos de la televisión, que ha sido pues, un medio presente en las últimas décadas en la política, hay nuevos instrumentos para nuevas estrategias para hacer política electoral? De entrada sí, sin embargo, yo me resulta bastante curioso cómo viejas prácticas se traspolan hacia las nuevas formas. A ver, explícanos eso. Es decir, tú tienes, por ejemplo, que en las viejas formas de hacer política, los candidatos les gusta estar en un mitin político, en la plaza pública, con gente que les aplauda. ¿Cómo trasladas esto a redes sociales? Pues con paleros en línea, por así decirlo. Reproducen sus auditorios cómodos también, digamos, exactamente, en el ¿no? mundo virtual. Te rodeas de un equipo, ¿no? De cuentas reales o ficticias que lo único que están haciendo es aplaudiéndole al candidato, ya sea virtualmente o realmente. Creo que ese es el riesgo. ¿Cómo? Y tiene que ver nuevamente con cultura política. ¿Cómo entiendes las nuevas formas de hacer política con las nuevas tecnologías sin que el vicio del acarreo del voto, de la cooptación, de… Está bien, pero esos son, así te detengo un segundo y te pregunto a ti mismo, esos son los propios políticos, bien interesante, que trasladan sus prácticas de una sede a otra y lo único que hacen es montar el escenario para seguir haciendo lo que hacían antes. Pero en estos nuevos espacios virtuales hay otros actores distintos que son, sobre todo, además, distinto a lo que pasa, digamos, en la calle, digamos, normalmente ciudadanos interesados, más politizados. Bueno, ¿cómo pueden esos actores cambiar las reglas de la dinámica, al menos en esos espacios virtuales? Pues yo creo que ya las están cambiando, ¿no? Decía hace ratito Marilena, el offline no es una realidad alterna a lo que ocurre en línea, es un reflejo perfecto, ¿no? De esto que ocurre. Sin embargo, antes, yo me preguntaba en 1970 cómo algún ciudadano podía hacerle llegar algún comentario a su candidato a diputado, a su senador, a su jefe delegacional, salvo que se lo encontrara en algún mitin, en alguna esquina o que le escribiera una carta. Hoy en día cualquiera puede mandarle un mensaje del tweet y esto sí me consta, ya sea alguien del equipo de trabajo de tal persona o él mismo, se va a enterar. Esto creo que está cambiando las realidades. ¿Por qué? Porque ya está más visibilizado todo lo que está ocurriendo. Hoy en día ya cualquier candidato o candidata tiene que tener muchísimo más precaución en qué está haciendo, en qué está diciendo, en qué tiene. Me llama mucho la atención, y esto es algo que me encantaría ver en estas campañas políticas, la propuesta de hacer las 3 declaraciones, tu declaración de intereses, ¿no? Declaración patrimonial
y de declaración de fiscal. ¿No? Eso creo que las redes sociales lo están permitiendo y abonado a una serie de cambiar algo, sí, es interesante. Estos actores que tú mencionas que están alrededor, que no necesariamente participan en las dinámicas electorales partidistas, pues están empujando poco a poco a que estos actores políticos se abran. María Elena, hemos hablado, y en esta misma lógica, ya de distintas pistas para hacer campañas políticas, radio y televisión, y hablamos, tú decías, de este acceso de los partidos a los medios de comunicación privados, calificándolos de manera positiva, más allá del contenido. 2, hablábamos ahora de todos estos espacios virtuales que están presentes en nuestra reflexión del día de hoy, y ya hizo Marvin también mención a la forma tradicional de hacer campaña, que es el meeting, la plaza, la cercanía física con los electores. ¿Cambian? ¿Deben cambiar? ¿Es previsible que en esta elección veamos estrategias distintas para las diferentes campañas, dado que están en juego jefes delegacionales, presidentes municipales, gobernadores, legisladores locales y legisladores federales? Yo creo que no. Estudio yo las redes sociales desde 2006 aproximadamente y las campañas no han sido innovadoras por parte de los partidos políticos. Así que a mí me parece que por parte de ellos no vamos a ver nada. Las redes sociales son utilizadas como prolongación de sus casas de campaña y de sus prácticas en el mundo offline. ¿Sí? Entonces, por parte de partidos y candidatos no creo que vayamos a ver nada innovador. Ojalá por parte de algunos que se atrevan a establecer un diálogo directo. Esta es una de las posibilidades que da Internet, ¿sí? Un diálogo directo, ¿no? Quisiera ver un debate a través de algún canal de video por Internet. Quienes están cambiando las redes sociales y en este sentido cambian en algo el devenir político en una sociedad, pues son los ciudadanos, que se organizan en las redes de manera reticular, es decir, de muchos a muchos, no de manera vertical, y de esta forma pueden constituirse en unas esferículas de opinión pública que le pidan rendir cuentas a los candidatos, que le pidan sus declaraciones de bienes, que les digan, a ver, ¿cuáles son tus propuestas? Contéstanos. Sin embargo, tampoco podemos esperar que súbitamente en un país cuya cultura política es débil o no es como quisiéramos, como es el caso de México, la red se convierta de repente en escenario de debates democráticos. Esto es un proceso de larga duración, nos va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, a mí me parece que las redes sociales cada vez juegan un papel más importante en el proceso democrático en México. Ya los mencionamos cuando hablábamos de nuevos actores, de pasadita y muy breve, pero esta figura, Marvin, de los candidatos independientes, ¿tienen posibilidad de alguna manera, digamos, modificar las prácticas políticas, de tener éxito en sus pretensiones y sobre todo, me imagino y te lo pregunto, podrían ser los usuarios más interesados en las redes sociales, en estas nuevas formas de hacer campaña, porque no tienen, digamos, toda la estructura con la que sí cuentan los partidos? ¿Qué ves por ahí? Pues yo veo una trampa de parte de los partidos políticos para con los candidatos independientes. A mí, vamos a los datos duros. ¿Cuántos en el Distrito Federal, cuántos candidatos independientes se registraron? ¿Cuántos de ellos alcanzaron en determinado tiempo las firmas? Y de esos, ¿cuántos quedaron finalmente seleccionados como candidatos independientes? Es muchísimo menos, creo que 20 personas nada más. Sí. Entonces, hay un primer momento. No creo que la figura como está planteada ahorita sea de manera equitativa. No creo que incluso hasta en los tiempos mismos está bastante desproporcional el tiempo y el recurso que tienen los partidos políticos y el que tienen los candidatos independientes. Eso no significa, viéndonos benevolentes, de que ya es un pasito. Sin embargo, sí, la política y los cambios se hacen también poco a poco, eso es un hecho. Sin embargo, veo muy complicado que algún candidato independiente, sin acceso a medios, por lo cual va a utilizar redes sociales, va a utilizar nuevas tecnologías para hacer llegar, pero es bastante inequitativo, ¿no? La contienda, salvo un caso interesante que está ocurriendo en Nuevo León de un candidato, ¿no?, bastante llamativo, que no necesariamente viene de la esfera ciudadana, no viene de ser también militante de un partido político. Veo una trampa ahí y complicada. Mi reconocimiento para los que se aventaron el riesgo de ser candidatos independientes. Sin embargo, las posibilidades yo las veo muy complicadas. A lo que yo esperaría es que los partidos políticos invitaran a ciudadanos a participar en esas reglas de juego y poder ser competitivos. ¿Por qué no pasó esto? Eso es interesante. Ya te iba a preguntar otra cosa sobre candidatos independientes, pero esto que dice Marvin, era como una coyuntura muy favorable para que los partidos renovaran sus cuadros incorporando a estos ciudadanos que están inquietos y que podrían haber sido, digamos, pues candidatos que refrescaran la política. Y
en varios casos, pero lo que vimos en realidad fue incluso en los que uno esperaría que hubiera un tono distinto, que no, cerraron filas y van, digamos, con los cuadros tradicionales. ¿Por qué, María Elena? Es muy lamentable, sobre todo cuando estaba viendo las cifras, son 25 millones menores de 30 años en el padrón electoral. El elector mexicano es muy joven. Estamos todavía en esa franja. Así es, entonces se trataba esta elección de incorporar nuevos cuadros a jóvenes y no fue así. Los partidos políticos más tradicionales, el caso del PRI es muy ejemplificativo, ha buscado estrellas de la televisión, ¿sí? Del deporte. Me parece que ahí se han equivocado sí, no en cierta medida. ¿Dónde están los nuevos cuadros? ¿Dónde están esos nuevos jóvenes, esas nuevas figuras partidistas? Esto habla mucho de la situación por la cual están atravesando los partidos políticos. Y en cuanto a las candidaturas independientes, bueno, qué bueno que existen. Yo en mis 25 años que tengo de ciudadana, es por supuesto la primera vez que esto es posible, pero que estoy considerando analizar a estos candidatos independientes, a ver quiénes son para un eventual voto. Está bien, se nos acaba el tiempo, la televisión en esto es tirana, y te voy a preguntar a ti, Marvin, porque además con esto que me acaba de decir Malena, quiere decir que sí va a votar. ¿Vas a votar? Sí voy a votar. Eres de los jóvenes, por al fin eres joven, que tiene el discurso de que sí hay que ir a las urnas. No necesariamente, yo creo que sí hay que ir a las urnas, pero creo que se vale el voto nulo, visibilizado. Si tú no estás de acuerdo con ninguna de las ofertas políticas que se te ofrece, yo no veo con malos ojos que anules el voto, siempre y cuando lo visibilices y expliques el por qué la oferta programática de partidos políticos no te convence. No te convenza. En tu caso, votar sí. Hay que votar, hay que votar. No concibo a la democracia sin partidos políticos, hay que hacerlo. Prefiero votar, elegir yo a que otros tomen la decisión por mí. Y quizá lo que ha pasado, María Elena, para retomar una reflexión que tú hacías, es que tal como funcionan las democracias, no nos terminan de convencer, pero yo tampoco veo una mejor alternativa para organizarlo. Lo que hay que hacer es revitalizarlas, cambiar sus dinámicas de funcionamiento, generar mayores contextos de exigencia, pero desde la democracia, digamos, seguir transformando una realidad que de otra manera, lamentablemente, podría llevarnos por sendas, digamos, no solo de regresiones, sino probablemente de mayores autoritarismos, ¿no? Y creo que sí sería una cosa grave después de todo lo logrado en las últimas décadas aquí y en una buena parte del mundo. Pues gracias, María Elena, gracias, María, en verdad ha sido un gusto tenerlos aquí en Observatorio. La conclusión principal del programa del día de hoy, al menos para mí, tiene que ver con el tema de la cultura política. Cómo en los países, en este caso en México, a pesar de que hayan cambiado las reglas, a pesar de que haya nuevas tecnologías, a pesar de que existan nuevos actores, si no cambia la cultura, la forma de hacer política, de hacer campañas y de intentar ganar el voto ciudadano seguirá siendo la misma. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo martes a las 9 de la noche.